Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero hablar de 4 características que debe tener un ministro de Cristo. Quiero que usted me acompañe a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento mi vida delante de ti. Sean muchas o pocas mis palabras, Dios, sean sazonadas con tu Espíritu Santo. Háblanos y enséñanos, Señor, a través de tu palabra, y que tu palabra, Señor amado, dé el fruto por el cual la envías a cada ministro, Dios, que predica, que sirve en tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano en Cristo, pastor, evangelista, profeta de Dios, quiero que analicemos estas 4 características que vemos en este solo versículo. Dice la primera característica: pero tú sé sobrio en todo. El Señor quiere que el ministro de Dios sea sobrio. Y miremos el significado de la palabra sobrio o sobria, que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse, o en sus costumbres. Que es sencillo, sin adornos superfluos, un estilo sobrio, un traje sobrio, una decoración sobria. Y podemos observar que Dios quiere que sus ministros seamos sobrios, que seamos ese modelo, que seamos, como lo dice aquí el significado, que seamos discretos, que seamos moderados en todas las áreas de nuestras vidas. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice la Escritura: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos los del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces el Señor demanda en sus ministros que seamos sobrios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque el Señor en varias escrituras habla a sus ministros que seamos sobrios. También la palabra sobrio, aparte de moderado, mesurado, reprimido, sensato, conciso, sereno, sencillo, escueto, prudente, serio, formal. El ministro de Dios debe ser serio, debe vestir formal, debe de tener serenidad para cualquier situación. En Tito, capítulo 1, versículo 7, dice la Escritura: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces el ministro de Dios debe ser sobrio. En una de estas cualidades, en uno de estos requisitos, está el ser sobrio, el ser sereno, el ser serio con las cosas del Señor. El ministro tiene que ser de una sola palabra, tiene que ser serio, cumplir con los compromisos adquiridos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos de ser sobrios. El apóstol Pedro también lo está explicando en Pablo se lo dice a Timoteo, se lo dice a Tito. Ahora el apóstol Pedro también lo está ratificando, que hay que ser sobrios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que ser serenos, sabemos que el fin se acerca, pero tenemos que estar tranquilos.
La Biblia acontece y la Biblia relata de los acontecimientos finales. Se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Y veo cristianos desesperados. Tenemos que ser sobrios, estar tranquilos, serenos, confiando en las promesas de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice la escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces por eso nosotros tenemos que ser sobrios y velad en oración, porque el adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando a quien devorar. La segunda parte que vemos en este versículo es: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Segunda característica que debemos tener en cuenta los ministros de Dios: soportar las aflicciones. Hay ministros que son sobrios en todo, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene la dificultad, quieren dejar tirado el ministerio. Por eso es necesario soportar las aflicciones. Jesús no dijo que iba a ser fácil, pero Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra aflicción tiene mucho significado, como pesar, pena, dolor, pesadumbre, tristeza, congoja, amargura, desazón, duelo, consternación, tribulación, abatimiento, desolación, desconsuelo, desesperación, sufrimiento, mortificación, tormento, tortura, quebranto, agonía, ahogo, sinsabor, carga, contrariedad. Vemos que las aflicciones son aquellas cosas que producen dolor en nosotros, que producen ahogo, que producen desespero, que producen tristeza. Y el Señor nos manda al ministro que soporte las aflicciones, porque tenemos que pasar por esas aflicciones. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo está diciendo aquí: pues tengo por cierto que esta tristeza, que este dolor, que este tormento no es mayor que la gloria postrera que en nosotros ha de manifestarse. En el libro de los Salmos, en el capítulo 107 versículo 5 dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el creyente en las aflicciones? Clamar a Jehová. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La angustia no es para separarse del Señor. Las aflicciones no son para regresarse del camino. Las aflicciones son para fortalecer nuestra fe, para clamar más a Dios. Dice Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso necesitamos entender que la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 5 dice la escritura: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Mira, hay aflicciones, pero seremos también compañeros en la consolación. Si estás pasando un momento duro de aflicción, no temas, ministro de Dios. Si estás pasando aflicciones, no te rindas, soporta las aflicciones. Está poco la respuesta en el Señor, falta poco, no te rindas, no te desesperes, no tires la toalla, avanza. Recuerda que el Señor ya lo había dicho antes: soporta las aflicciones, pero después vendrá la consolación. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice la palabra: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó
un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero aquí nos dice el Señor: soportemos las aflicciones. Mira, cuando viene la prueba, cuando viene el sufrimiento, sigue confiando en Dios, ministro de Dios. Él está contigo, no te rindas. Hebreos capítulo 10 versículo 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Espera un poco más, el que ha de venir viene, no tardará, Él vendrá, muy pronto vendrá, seremos transformados, Él cambiará nuestra tristeza en baile. Primera de Corintios capítulo 9 verso 12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Aquí está diciendo Pablo: nosotros lo soportamos todo. El ministro de Dios tiene que soportarlo todo. El ministro de Dios, con la primera tribulación, el primer problema, no puede retroceder. Tiene que fortalecerse más en la presencia de Dios. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si a Dios le plació salvarnos por medio de las aflicciones de Jesús, y en Jesús no se encontró pecado, nunca falló, nunca pecó, ¿por qué tú y yo no podemos pasar aflicciones, ministros de Dios? Esta es la segunda característica que debe tener un ministro de Dios: soportar aflicciones, no darse por vencido. De la adversidad, aunque no haya nada, dice la palabra que vemos las cosas, lo que hay lo vemos, y fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. La tercera característica que debe tener un ministro de Dios es hacer la obra evangelística. La palabra es en la evangelística, tiene que ver con la palabra griega evangelitis, mensajero de buenas nuevas. Se hayan incluido entre los dones del Señor. Lo vemos en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En el Nuevo Testamento, el único que recibe el nombre de evangelista es Felipe, pero vemos que todos hacían la obra de evangelista. Hechos capítulo 21 verso 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Entonces podemos observar que todos hacían la obra evangelística. Por eso dice: pero tú, ministro de Dios, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Dice: haz obra de evangelista. No, que yo no estoy llamado a ser evangelista. Todos estamos llamados, los ministros, a hacer la obra evangelística, los pastores a salir a la calle a llevar la palabra de Dios. Las almas se están perdiendo. ¿Qué hacemos en las 4 paredes? Hay que salir a hacer la obra de evangelismo. Aunque no tenemos duda que muchos eran evangelistas. Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Y era el apóstol al que había sido dada esta gran comisión especial, la de proclamar a Jesús como Hijo de Dios entre los gentiles. Timoteo fue exhortado a que hiciera la obra evangelista, aunque cuando tenía otros dones. Sabemos que Timoteo era un pastor, pero el Señor le está diciendo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando salgamos a las calles a llevar la palabra, entonces la iglesia verá el avivamiento. Donde estemos haciendo la obra evangelística, muchos cojos serán sanados, muchos paralíticos serán levantados, muchos serán sanos, muchos endemoniados serán libres. Mateo 28:18 dijo Jesús: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Esta es la obra evangelística. Hay que salir a ganar almas para el Señor. Ministro, que te has preparado en muchos cursos teológicos, eso no está mal que aprendas, pero ¿qué estás haciendo con el conocimiento que tienes? ¿Lo estás llevando? ¿Estás dando a conocer a Cristo? ¿Es solo para envanecerte? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Sal a la calle a llevar la palabra de Dios. Dios está hablando hoy, te está dando una orden. Sal a la calle, haz obra de evangelista. Es necesario hacer la obra de evangelismo. El negocio del evangelio son las almas. Aleluya. En el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. A veces hay tropiezo, pero Dios también va a poner tiempo donde vamos a predicar sin tropiezo la palabra de Dios. Pero tenemos que tener esto en el corazón. Hay que hacer obra de evangelista. Hay que cumplir la gran comisión que el Señor nos ha mandado a hacer. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, hombre de Dios, pero tú, evangelista, pero tú, pastor, pero tú, apóstol, pero tú, profeta, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor nos está mandando a hacer la obra evangelística. ¿Cuántos ministros de alabanza se niegan a salir a hacer la obra evangelística? Nosotros salimos a la calle con caja y guacharaca, y muchos que tienen el don lo tienen colgado en la pared, y las almas se están perdiendo, y todos estamos llamados a hacer la obra evangelística. Es un llamado con amor de parte de Dios. Ministro de alabanza que me escuchas, no te niegues a salir a hacer la obra evangelística. La segunda característica, la cuarta característica es: cumple tu ministerio. 4 características especiales que le estaba dando Dios por boca de Pablo a Timoteo, y hoy nos las da a nosotros. Cumple tu ministerio. ¿A qué fuiste llamado? A ser sobrio en todo, a soportar las aflicciones, a hacer obra de evangelista. Ahora, ¿qué hay que hacer? A cumplir lo que Dios nos ha mandado. Cumple tu ministerio. El ministerio tiene como significado acto de ministrar o servir. El que sirve es denominado con el término evet, que implica un servicio voluntario u obligatorio. Ministerio es el nombre que recibe cada uno de los órganos en que se divide la administración pública de un país para llevar adelante las políticas de gobierno en un área de competencia especial. Por ejemplo, relaciones internacionales, economía, defensa, salud, ministerio de educación, de trabajo, etc. En el Señor también hay ramas, y cada uno debe cumplir su ministerio. Por eso es necesario cumplir con aquello que nos ha entregado el Señor, aquel cargo que nos ha dado el Señor, sin abandonar la obra evangelística. Cumple tu ministerio, pero haz obra de evangelista.
Juan capítulo 17 verso 3, dijo el Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo cumplió con lo que el Padre le mandó. Jesucristo cumplió todo lo que hizo, dijo, y esto es para que la Escritura se cumpliese, porque Él vino a hacer todo lo que el Padre le había enviado. Y usted y yo estamos llamados a hacer todo lo que Cristo nos ha enviado a hacer. Segunda de Timoteo 4:6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo puede decir: he acabado la batalla, he cumplido con lo que Dios me ha mandado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardemos la fe. Pero Pablo, él era apóstol, pero hacía la obra evangelística. Y por eso no dejó de consolidar a las iglesias y de estar enviándole carta a todas las iglesias para corregir lo deficiente. En Filipenses capítulo 3 versículo 12, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo: yo no lo he alcanzado, pero prosigo. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero sigo peleando la batalla, sigo haciendo obra de evangelista, sigo cumpliendo el ministerio. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lo decía llorando, porque muchas personas están diciendo que Cristo sana, que Cristo viene pronto, pero otros son enemigos de la cruz de Cristo. Otros no quieren pagar las tristezas, las aflicciones. Otros no quieren cumplir el ministerio. Son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren pagar las aflicciones, no quieren soportarlas. Quieren que todo les salga bien. Cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, se quieren separar del Señor. Por eso es necesario cumplir el ministerio, soportar las aflicciones, hacer la obra de evangelista. Cumple el ministerio por el cual fuiste agarrado por Dios. Por eso dice: para él si logro agarrar aquello por lo cual fui agarrado, dijo Pablo. Él no se creía ya que lo había alcanzado. Tenemos que seguir esta regla, seguir triunfando, seguir llevando la palabra, seguir haciendo la obra de evangelista. Bendita la gloria de Dios. En Mateo capítulo 25 versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Un día el Señor va a venir a pedir cuentas. Y aquí vemos a alguien que el Señor le entregó 5 talentos y entregó 5 talentos más. Entregó buenas cuentas. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Viene el segundo siervo a entregar cuentas. Dijo: Señor, me diste 2 talentos. Bueno, aquí tienes otros 2. Y el Señor le dice, su Señor le dijo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo negligente, aquel que no cumplió el ministerio, aquel que enterró el talento, aquel que enterró el don de la predicación y no salió a predicar a las calles, aquel que enterró el don de la música y no salió a ganar almas a la calle, aquel que enterró el don y no salió a hacer lo que Dios le mandó. Cumple tu ministerio. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ser sobrio en todo, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista y cumplir el ministerio. Jesucristo cumplió. Una noche, estando orando en Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesucristo cumplió su ministerio, y esa noche antes empezó a angustiarse. Esa noche empezó a soportar aflicciones. Las soportó. Por eso nos las manda que las soportemos nosotros también. Y cuando empezó a orar, empezó a clamar al Señor, vinieron ángeles y le fortalecieron. Él empezó a decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso es necesario hacer la voluntad del Señor, sin importar las aflicciones que tengamos que pasar. Sigamos corriendo la batalla. No lo hemos alcanzado, hay que continuar, hay que perseverar. Hermano en Cristo, pastor, evangelista, maestro, profeta, salgamos a las calles a llevar la palabra de Dios. El tiempo está cumplido, la venida del Señor se acerca y el Señor quiere que su casa se llene. Esos talentos que tenemos que entregarle son las almas que nos hemos ganado para Él. Es más, amigo que me estás viendo, que estás escuchando este mensaje, si quieres recibir al Señor Jesucristo, háblele tu corazón en este momento. Repite conmigo una oración y di conmigo si quieres entregarle tu vida. Si no quieres ir a ese lugar de tormento donde fue el siervo inútil, hay siervos de Dios, y por eso hay que ser buenos siervos y no siervos inútiles. Al siervo inútil lo tirarán afuera. Tenemos que cumplir por lo cual fuimos llamados. Amigo que quieres aceptar al Señor, repite conmigo esta oración y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva persona y ayúdame a cumplir el ministerio por el cual me estás llamando, para ganar almas para ti, Señor Jesús. Hoy te entrego mi alma, mi cuerpo y mi ser, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amigo que has hecho esta oración, has pasado de muerte a vida. Hoy el Señor te llama también a cumplir el ministerio, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Si viene la prueba, no te regreses del camino. Busca una iglesia donde congregarte, donde te prediquen a Jesucristo como el Salvador del mundo para la gloria de Dios. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermano en Cristo, levántate a cumplir el ministerio. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Oremos para dar por terminado esta reflexión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos que fortalezcas a los ministros que tienen el talento encerrado, enterrado, que lo puedan sacar, desempolvar y salir a ganar almas para ti, Jesucristo. Reprende y desautorizo toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta en contra de tus siervos, de tus siervas, Señor, te pido, Señor, que a través de esta palabra haya un despertar y salgan a llevar la palabra de Dios a las calles. Señor, respalda a todo aquel que sale a hacer la obra evangelista. Señor, ayúdanos a ser sobrios, a soportar las aflicciones, a hacer la obra evangelista y a cumplir el ministerio. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.